Profesora Almadelia Morales de la Rosa. A continuación, mi equipo y yo presentaremos un video acerca de las desigualdades sociales que surgen en nuestro país. Muchos de nosotros ya conocemos acerca de las consecuencias y las repercusiones que existe de la desigualdad en nuestro país y que día a día podemos llegar a vivir. Pero para empezar debemos de conocer y dar mucho énfasis en este tema y conocer tanto los tipos de desigualdad y cómo evitarlos. No solo se trata de la riqueza como generalmente se piensa, la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más influencia sobre los procesos legislativos. Muchos de estos tipos no solo afectan a un factor de la vida, sino que puede llegar a tratar varios. Y también influye tanto en un individuo como a diversos grupos de personas, llegando a crear conflictos. A continuación explicarán cada uno de estos tipos de desigualdades que surgen. Uno de estos tipos de desigualdad es la desigualdad social, que es una expresión que refleja el trato discriminatorio que sufre un grupo de personas, pero favorece a otras clases sociales. En general, la desigualdad social ocurre en los países subdesarrollados o no desarrollados, y que también puede presentarse en países con niveles altos de desarrollo, producto de la falta de educación, de mejores oportunidades en el mercado de trabajo y también por la dificultad de acceso a los bienes culturales y servicios sanitarios. Otra de los tipos de desigualdad es la desigualdad de género, que es el fenómeno que ocurre cuando un colectivo tiene privilegios por encima del otro, despreciando a los derechos de este último, como un hombre tenga más oportunidades que una mujer. Uno de estos ejemplos, que es el más conocido, es el empleo. El salario medio anual de una mujer es 22.17% más bajo que el de un hombre, un buen ejemplo de la desigualdad de género. Otro tipo de desigualdad educativa es la desigualdad educativa. Es la distribución desigual de los recursos académicos que incluye, pero no se limita, a financiamiento escolar, maestros calificados y con experiencia, libros y tecnologías para comunidades socialmente excluidas. Bueno, ahora hablaremos acerca de la desigualdad económica. La desigualdad económica, o también llamada inequidad económica o desigualdad de ingresos, comprende todas las diferencias en la distribución de bienes e ingresos económicos. Entre ellas, muy especialmente la distribución de renta que procede tanto del capital como del trabajo, es decir, el salario. Este tipo de desigualdad es la que se refiere a la distribución de la riqueza entre las personas. En México, esta es una de las desigualdades más marcadas, ya que es muy evidente la diferencia de las personas que viven en pobreza a un nivel alto económicamente. Impacto de la desigualdad económica en la cuarentena. Durante esta época de cuarentena se ha resaltado el impacto que tiene la desigualdad económica en nuestra sociedad, afectando de forma más grave a las personas con escasos recursos económicos. De desigualdades que se ha notado mucho ahora en esta cuarentena ha sido la educación. Debido a la cuarentena, las clases son en línea y para eso se requiere internet y un equipo de cómputo, algo con lo que no cuentan varios estudiantes debido a su condición económica, impidiéndole continuar bien sus estudios. Una prueba de esto es que, según la SEP, prevé que tan solo 800,000 de los alumnos y alumnas que concluirían la educación secundaria en el 2020 no se inscribieron al nivel de bachillerato. La desigualdad en el empleo. En México, más de la mitad de la población económicamente activa vive del sector informal. Actualmente, este grupo ha sido de los más afectados por la cuarentena, debido a que viven del servicio del comercio en la calle, en donde tienen una interacción directa con su cliente cuando éste ya no llega. Hay una falta de ingreso muy grave. Se dice que el desempleo ha tocado 3 de cada 10 hogares durante el confinamiento en México. Una encuesta también de esto, del INEGI, halló que el 64% de los hogares hubo una disminución de ingresos y que por lo tanto suman 15.7 millones de desempleados en México por COVID-19. Otro ejemplo, básicamente, es que la Ciudad de México tiene registrado a unos 100,000 vendedores ambulantes. Sin embargo, este sector registra pérdidas de hasta un 90% desde que comenzaron las medidas de contingencia.
La estadística de pobreza extrema en México. En esta tabla podemos observar que básicamente hay estados que les ha ido mejor o les ha ido peor, dependiendo su situación económica, su situación política y sobre todo en la salud, sobre cómo los estados han manejado más que nada el momento de la cuarentena. Muchos países, estados, perdón, han empeorado y un ejemplo es que Chiapas es el número 1 que básicamente es el doble o más de la media nacional. Consecuencias de la desigualdad económica. En la situación de la pandemia y debido a la desigualdad económica, también se ve afectada la salud y a que quienes viven de empleos informales tienen que salir a exponerse y esto puede hacer que se propague más la enfermedad, aumentando el número de contagios y además hay que tomar en cuenta gastos de cubrebocas, protección sanitaria, de procesos médicos con los que no cuentan ellos, puesto que al tener un trabajo informal no tienen los recursos ni la obtención de seguros o cosas que cubran estos gastos. Las principales consecuencias de la desigualdad económica en un país son la inseguridad, la desigualdad en cuestión de género, de educación, de servicios y de cosas que son para el ser humano de primera necesidad, un país que no es productivo, que no es competente y con una economía informal muy alta. ¿Por qué? Porque estas personas informales no producen ni están registradas al Seguro Social con un trabajo que sea de productividad o que paguen unos impuestos. Esto no da y tampoco es competitivo porque frente a otros mercados porque no tienen lo suficiente dinero para costear gastos como lo son un viaje, comprar marcas extranjeras, no dan un derrame económico al extranjero. Son poco competitivos frente al extranjero. Conclusiones. Como una conclusión de este tema, podemos ver que existen diferentes tipos de desigualdad, haciendo un mayor énfasis en la económica, puesto que es la que está afectando en este momento a México, gracias a lo que vivimos hoy, como lo es la crisis sanitaria del SARS-CoV-2, COVID-19. Vimos cómo esta afecta a nuestra sociedad y cómo hay graves consecuencias por esta, en salud, en los empleos, en la economía, en las personas que pueden asistir a la escuela y en el futuro de México, cómo esto va a repercutir. Por ejemplo, nosotros en este momento podemos decir, bueno, ¿qué pasa? No nos está pasando, pero ¿qué va a suceder? Tal vez tú en este momento estés en tu casa, estés recibiendo tu educación, como nosotros en este momento, pero hay gente que no la está recibiendo, que no está superándose y que no va a ayudar a México a crecer. ¿Qué es lo que pasa con esto? Al haber un mayor número de personas que no concluyen su educación, que de grandes no van a tener un empleo formal, va a causar una mayor demanda de gente especializada, la cual México no va a tener. No va a poder costear diferentes cosas en el ámbito industrial, por ejemplo, no va a haber mano de obra, no va a haber nada especializado. Las industrias van a empezar a retirarse de México porque no va a haber algo que les asegure que la manufactura mexicana va a seguir siendo de una calidad de la cual a ellos les sirve y sigue siendo competitiva con el mercado. En la salud, como ya lo vimos, nuestra situación de salud no es la favorable para este tipo de cosas. No ha habido una buena respuesta y por lo general decimos que sí funciona, pero no lo es así, puesto que ha habido países como lo son Australia, Noruega, que ya erradicaron el COVID-19 de sus calles y que vuelve a haber un rebrote y estas personas se quedan en cuarentena y no pasa de ese rebrote menor. En la cuestión de salarial, de economía y de todo, esto va a causar un rezague económico en México muy grande, puesto que al México estar ahorita en una crisis, no puede seguir pagando sus deudas, no está cobrando impuestos, porque la recaudación de impuestos es muy baja, porque no hay dinero, no hay empleos los cuales se pueda cobrar. México no está obteniendo ganancias. La principal fuente de ingresos de México lo es ¿cómo se llama? El turismo. El turismo es el principal fuente de ingresos de México, pero con esto no puede venir gente a México. Para México esto es algo malo, porque no pueden seguir con el crecimiento de infraestructura, de proyectos para el bienestar social, de nada. Esto va a causar en México un gran rezago
tecnológico, educacional, económico y de ámbitos los cuales son necesarios para tener una buena vida. Estos tipos de desigualdades son más notorios en países como México, que están en vías de desarrollo, o en países poco desarrollados. ¿Por qué? Porque ellos no tener una economía lo suficientemente fuerte, no están preparados para tipos de problemáticas como las que están ocurriendo ahora. Mayoritariamente puede pasar en otros lugares, como lo puede ser en Estados Unidos. Estados Unidos es el país con más muertos en esta pandemia, mas sin embargo tienen un plan para reponerse y lo están aplicando. Mas sin embargo, en países como lo son México, esto no se puede llevar a cabo. Esto nos da a entender que hay ciertas desigualdades para las cuales no estamos preparados o no estamos listos para poder enfrentar. Mas sin embargo, si nosotros sabemos cómo dar solución o llevar a cabo cosas que beneficien al cómo tratarlas, se puede llegar a solucionar estas cosas. Por nuestra parte sería todo por este video. Espero le haya gustado. Muchas gracias.